Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a revisar la segunda parte del sistema de fuentes de los derechos humanos, lo cual corresponde a las fuentes nacionales y a las fuentes no formales de los derechos humanos. Empecemos con las fuentes nacionales. Estas surgen, se gestan, se crean al interior de los estados. Es por esto que en la imagen que aparece en el centro de la pantalla podemos observar algunos países que resaltan. ¿Por qué? Porque se quiere dar a entender, quiero explicar, que las fuentes nacionales son específicas para cada uno de los países. En este sentido, existen dos tipos de fuentes nacionales. La primera es la Constitución Federal, la cual puede ser observada como fuente de los derechos humanos desde dos perspectivas. En primera instancia, como fuente de derechos. ¿Y qué significa que la Constitución Federal sea fuente de derechos? Bueno, pues que es en esta en la que se establecen desde un primer momento el reconocimiento de determinados derechos humanos. Un ejemplo de la Constitución Federal como fuente de derechos, hablemos del caso mexicano. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece, por ejemplo, en el artículo cuarto, el derecho a la salud, en el artículo tercero, el derecho a la educación, en el artículo cuarto también el derecho a la alimentación, en el artículo sexto la libertad de expresión, y así como enuncio estos cuatro derechos humanos, podríamos enunciar muchos más, y es aquí, en el reconocimiento expreso de los derechos humanos dentro de la norma suprema de un Estado, cómo se puede apreciar que la Constitución Federal es fuente de derechos. Y bien, también la Constitución puede ser vista como fuente de fuentes. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que es en la Constitución en la que se establecen o se reconocen otras fuentes de los derechos humanos. Sigamos en el caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo primero establece que el reconocimiento de los derechos humanos está en la Constitución y en los tratados internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de nuestra Constitución se establece o se reconoce otra fuente de los derechos humanos, que son los tratados internacionales. Es así como en las constituciones federales, no solamente para el caso mexicano, a nivel internacional, en cualquier país, en su constitución, en su norma suprema, se puede observar que esta es fuente de los derechos humanos como fuente de derechos o bien como fuente de algunas otras fuentes de los derechos humanos. Ahora bien, ¿cuál es la segunda fuente nacional de los derechos humanos? Pues las constituciones locales y la legislación, ya sea federal, estatal o local, municipal. Si bien es cierto que la Constitución Federal es la fuente nacional de derechos humanos más importante, también lo es que en ella solamente se establecen los derechos humanos mínimos, y no se debe limitar al el reconocimiento solamente de los derechos ahí consagrados. Es por esto que en cualquier otra norma jurídica se pueden reconocer o ampliar los derechos humanos. Algunos ejemplos de cómo en normas jurídicas estatales y también municipales se amplían o se reconocen más derechos humanos de los que están establecidos en la Constitución Federal, es lo que sucede con los derechos de la comunidad LGBT, en específico con el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Respecto al matrimonio igualitario, bueno, pues sabemos que no está consagrado a nivel federal, pero sí en determinadas entidades federativas, como lo es en la Ciudad de México, que se reconoció desde 2010,
en Chiapas a partir de 2017, en Baja California y en Hidalgo desde el año pasado, en 2019, pero aquí podemos ejemplificar también cómo a nivel municipal, a través de la norma jurídica, eh, en este ámbito de gobierno, que ya lo saben es el bando municipal, se pueden reconocer o ampliar derechos humanos. Pues en Querétaro no se reconoce a nivel estatal el matrimonio igualitario, pero sí en 8 de los municipios que conforman esta entidad federativa. Con los ejemplos que les acabo de eh, mencionar, se puede ver cómo en las constituciones se pueden establecer derechos humanos, pero también en legislación municipal se pueden ampliar los derechos humanos. Ahora bien, ¿qué sucede con la adopción homoparental? Bueno, pues ahí tenemos o podemos ejemplificar también que en otras normas, no solamente en la Constitución y en el bando municipal, se pueden reconocer más derechos humanos. Por ejemplo, en Coahuila, en 2014, se hace una reforma al Código Civil de esta entidad federativa y se reconoce la adopción homoparental. O bien lo que sucedió en Morelos el año pasado, en 2019, que se crea una ley específica para proteger los derechos de esta comunidad, que es la ley de matrimonios igualitarios, y bueno, ahí se establece tanto el matrimonio igualitario como la adopción homoparental, y bueno, se crea esta norma específica y genera que se reformen tanto la Constitución del Estado de Morelos como el Código Familiar de este mismo estado. Aquí podemos observar que, bueno, no solamente es la Constitución, también son códigos y muchísimo más específico, se crean leyes para lograr la protección de determinados derechos humanos, que incluso no están reconocidos, acuérdense, en la Constitución Federal, pero en estas normas lo que se busca es ampliar. Recuerden que esto va muy de la mano con la progresividad de los derechos humanos, el ir buscando siempre más reconocimiento, ir ampliando más los derechos humanos. Bueno, otro ejemplo más es lo que sucede con la lucha por los derechos de las mujeres, en específico el de la lucha por el derecho al aborto, que bueno, en la Ciudad de México está desde 2007 y en Oaxaca se logra el año pasado, en 2019, y bueno, también no está reconocido a nivel federal, pero podemos ver cómo en normas jurídicas dentro de las entidades federativas se van ampliando, reconociendo más derechos humanos. Y bueno, estos son los dos grandes rubros en los que se puede reconocer los derechos humanos a nivel nacional. Estas son las dos fuentes nacionales de los derechos humanos. Bien, hay por aquí 3 fuentes de los derechos humanos que están fuera de las fuentes internacionales y de las fuentes nacionales porque tanto la costumbre como los principios generales del derecho y la doctrina pueden ser fuente tanto nacional como internacional de los derechos humanos. Es por eso que están fuera, pero de igual forma son fuentes de los derechos humanos. Hablemos primero de la costumbre. Bueno, pues la costumbre ya sabemos que es una práctica reiterada, aceptada como norma y tiene 2 elementos. Para que un acto pueda ser considerado costumbre y por lo tanto fuente de los derechos humanos, necesariamente debe de ser primero repetido en varias ocasiones y después aceptado por la colectividad y al ser aceptado, bueno, pues ser acatado como norma. Si cumple con estos 2 elementos, es considerado costumbre y en muchas ocasiones esta costumbre da lugar a normas consuetudinarias, que son normas que tienen como base la costumbre. Veamos un ejemplo a nivel internacional de cómo la costumbre es fuente de los derechos humanos. Es algo que sucede en el derecho humanitario, que ya veremos más adelante a qué se refiere, pero en resumen es el derecho de la guerra. En este derecho se puede ver la costumbre como fuente de los derechos humanos, ya que se establece, bueno, la costumbre rige que durante tiempos de guerra
el personal de salud no puede ser agredido, tiene que ser forzosamente respetado. Esto no está establecido expresamente en ningún documento jurídico, sin embargo, es aceptado y acatado por la comunidad internacional porque es una costumbre. Al paso del tiempo, al ser reiterada y aceptada, bueno, se vuelve costumbre y por lo tanto ya es acatada por la comunidad. Es lo parecido a lo que sucede con los principios generales del derecho, los cuales son definidos como disposiciones axiomáticas reconocidas a nivel universal. ¿Y qué significa ser axiomáticas? Bueno, viene de axioma y un axioma es un supuesto que es evidente y que por lo tanto no debe ser demostrado, no necesita que se demuestre. En otras palabras, son disposiciones obvias, que no hay necesidad de que se demuestren para que éstas sean aceptadas. Los principios generales del derecho, como fuente de los derechos humanos, se utilizan para interpretar e integrar los derechos humanos y en algunas ocasiones para subsanar algunas lagunas legales que existan, obviamente, dentro de la norma jurídica. Algunos principios generales del derecho que son fuente de los derechos humanos pueden ser, por ejemplo, nadie debe ser condenado sin ser oído, no hay pena sin ley, y quizá el que más acomoda a los derechos humanos es el que dice las leyes nuevas deben respetar los derechos humanos adquiridos. Si analizamos este principio general del derecho, bueno, pues podemos darnos cuenta que se relaciona con el principio de progresividad que ya hemos revisado en clases anteriores. Una vez que se nos han reconocido determinados derechos humanos, en las nuevas normas no se nos pueden dejar de reconocer. ¿Por qué? Porque ya los tenemos reconocidos y recuerden que la progresividad implica un no retroceso. Esto se reafirma con este principio general del derecho, que se los repito. Dice, las leyes nuevas deben respetar los derechos humanos adquiridos. Aquí podemos ver cómo también los principios generales del derecho pueden configurar o ser una fuente de los derechos humanos. Y finalmente, la doctrina suele ser auxiliar en la correcta aplicación e interpretación de los derechos humanos. ¿Cómo se hace uso de la doctrina como fuente de los derechos humanos? Bueno, pues comúnmente en sentencias se retoman algunos conceptos, teorías, principios doctrinarios para aplicar o interpretar de forma correcta, adecuada, los derechos humanos. Un ejemplo es lo que se cita en la sentencia 2002/43 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se establecen, se retoman los principios de Bongalore, que son principios sobre la conducta judicial que solamente están enunciados en tratados internacionales, pero no son explicados. Entonces, lo que se hace en esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es retomar los principios doctrinarios de Bongalore y relacionarlos con la aplicación de los derechos humanos. Es muy interesante porque, bueno, la doctrina, a pesar de no ser vinculatoria, sí se retoma y ayuda en la aplicación de los derechos humanos, ayuda al quehacer judicial para siempre velar por la más amplia protección de los derechos humanos. Y bueno, con eso terminaríamos con las fuentes formales de los derechos humanos que están integradas por las fuentes internacionales y las fuentes nacionales. Pero también hay otro tipo de fuentes de los derechos humanos, que son las fuentes no formales. Estas fuentes no formales son intangibles porque son hechos o fenómenos que en algún momento pueden dar lugar a una fuente formal de los derechos humanos, pero que no son fuentes
formales, por eso se denominan fuentes no formales. Ejemplos de estas fuentes son en los trabajos que realizan las organizaciones no gubernamentales en pro de los derechos humanos, a través de informes, trabajos de campo, etcétera, suelen ejercer presión sobre las autoridades para que se reconozcan determinados derechos humanos. Y no solamente es el trabajo que realizan estas organizaciones, también pueden ser protestas, marchas que se hacen para exigir el reconocimiento de determinados derechos humanos. Por ejemplo, regresemos un poco a los ejemplos que les ponía en las constituciones estatales como fuente de los derechos humanos respecto al aborto. En Oaxaca se logró que se despenalizara el aborto, se logró que el aborto fuera un derecho que tuvieran las mujeres. ¿Por qué? Bueno, pues por la presión que se ejerció a través de organizaciones no gubernamentales y de las múltiples marchas, protestas que se hacían, que bueno, estos hechos, estos fenómenos llevaron a que a través de un trabajo legislativo se reconociera este derecho. Aquí es como podemos ver que las fuentes no formales de los derechos humanos son muy importantes porque dan lugar al reconocimiento jurídico de los derechos humanos, es decir, que una fuente no formal genera una fuente formal de los derechos humanos. Y bueno, esto sería todo respecto al sistema de fuentes de los derechos humanos. Nada más recapitulando un poquito, recuerden que este sistema está integrado por fuentes internacionales, por fuentes nacionales y no formales. Y bueno, estos están afuera porque hay que recordar que son un híbrido, es decir, pueden estar tanto en las fuentes internacionales como en las fuentes nacionales de los derechos humanos. Esto sería todo respecto a este tema y la actividad que deben desarrollar y subir a la plataforma Schoology a más tardar el día 11 de mayo es la siguiente. Van a elaborar en la página 13 de su álbum, ahí viene un esquema del sistema de fuentes de los derechos humanos y ustedes ahí van a colocar un ejemplo de cada una de las fuentes que expliqué en este video y en el anterior. Necesito que pongan ejemplos, no solamente imágenes. Es decir, si en las fuentes nacionales de los derechos humanos, en la parte donde va la Constitución Federal, no solamente me pongan la imagen de la Constitución Política del Estado de México, de los Estados Unidos mexicanos, o no nada más me coloquen el nombre Constitución Política de Colombia. No, necesito que me pongan el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Y en la explicación me van a colocar, bueno, pues puse como fuente nacional de los derechos humanos la Constitución Federal de Colombia porque en el artículo 15 se establece el derecho a la vida. ¿Qué me entendieron? Necesitan poner artículos específicos donde se pueda observar por qué ese documento es fuente de los derechos humanos. Pueden poner artículos de constituciones, leyes, tratados internacionales, encabezados de revistas, de periódicos, de noticias, de lo que ustedes crean necesario para ejemplificar cada una de las fuentes de los derechos humanos. Recuerden que abajo tienen que explicar por qué pusieron ese ejemplo y por qué es fuente de los derechos humanos. Si tienen alguna duda con el tema o con la tarea que deben desarrollar, envíenme un correo electrónico y yo con muchísimo gusto les estaré contestando todas las dudas que lleguen a tener. Bueno, pues esto sería todo. Cuídense mucho y que estén muy bien.